Quinto punto del orden del día es la propuesta de ley de creación de la entidad pública empresarial Agencia Extremeña de la Energía, AGENES, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, señorías, someto a votación la adopción de acuerdo respecto a su tramitación por el procedimiento de lectura única. De conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, el acuerdo requiere la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Entramos en votación. El resultado de la votación es el presente. Presente 64. Presente con voto delegado 65. Total de votos a favor 65. Votos en contra 0. Abstenciones 0. Por 65 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno aprueba la tramitación por lectura única. Seguidamente, señorías, conforme al acordado por la Junta de Portavoces en su reunión el pasado 16 de junio de 2026, en primer lugar tiene la palabra el autor de la iniciativa para su defensa por tiempo de 15 minutos. Así, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Hipólito Pacheco Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Hoy no traigo libro. Hoy, desde el Grupo Parlamentario Popular, presentamos una propuesta de ley que consta de 13 artículos, 2 disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y 2 disposiciones finales. Y, como no puede ser de otra manera, también cuenta con los preceptivos informes favorables de la Junta de Extremadura. Con esta propuesta de ley pretendemos crear el ente público empresarial AGENES, Agencia Extremeña de la Energía. AGENES formará parte del sector público empresarial autonómico, será una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y se regirá por la normativa del derecho privado. AGENES estará adscrita a la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio y su presidenta lo será la consejera, la señora doña Mercedes Morán. El funcionamiento de la agencia será autónomo. AGENES tiene su precedente en una asociación jurídico-privada que servía de apoyo al sector público de Extremadura en el diseño y ejecución de su política energética. Posteriormente, en diciembre del año 2021, se constituyó en consorcio, el Consorcio Agencia Extremeña de la Energía, formando parte del mismo la Junta de Extremadura y ambas diputaciones provinciales, la de Badajoz y la de Cáceres. Señorías, Extremadura es uno de los grandes polos energéticos de Europa porque tenemos capacidad de generación, innovación y damos además estabilidad al sistema eléctrico. Y esto nos motiva para seguir siendo más ambiciosos y querer seguir creciendo en un sector que ya es referente en nuestra región, en Extremadura. La energía se ha convertido en un verdadero pilar de nuestra economía y no queremos desaprovechar las oportunidades que nos genera este sector. Pero hay que hacerlo de una forma ordenada y planificada. Para ello es vital contar con recursos, con instrumentos que nos asesoren, que nos ayuden, que nos apoyen en el fomento del sector energético extremeño. La consejera Mercedes Morán, en su comparecencia para exponer las líneas generales de su consejería, que se celebró hace unos días en la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, nos informó sobre la elaboración de una estrategia de la energía para el desarrollo del sector, para que ese desarrollo sea eficiente, competitivo y justo.
Pues bien, para impulsar esa estrategia que sea realmente efectiva y que cumplamos con los objetivos que el Gobierno de la presidenta María Guardiola se ha marcado en materia energética, es imprescindible contar con la Agencia Extremeña de la Energía y además hacerlo con una nueva forma jurídica. Queremos seguir además el camino recorrido por otras comunidades autónomas, haciendo que AGENES sea una entidad pública empresarial que forme parte del sector público empresarial autonómico. De ahí la necesidad de esta ley, para crear una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, como he comentado antes. Por supuesto, la nueva figura dará continuidad a las funciones que venía desempeñando AGENES como consorcio. Y algo que para nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, y para la Junta de Extremadura es importante, mantenemos a los trabajadores. Mantendremos a los profesionales que venían prestando una magnífica labor en el consorcio que está en liquidación. Además, entre las funciones de AGENES seguirá la de gestionar el bono social térmico que se estableció por Real Decreto Ley 15/2018 del 5 de octubre. Pero, como decía antes, queremos ir más allá con las funciones de AGENES. Queremos que forme parte de nuestro sector público empresarial para apoyar el diseño y la ejecución de la política energética de la Junta de Extremadura. Contar con AGENES es imprescindible porque, entre otras muchas funciones, puede servir a la Junta de Extremadura como vehículo de recepción y canalización de toda la información relativa a la energía. Además, también debe favorecer la planificación de la gestión energética, potenciar el autoabastecimiento y promover el ahorro energético. Y todo esto va alineado perfectamente con las medidas que el Gobierno extremeño tiene planificadas. El Gobierno de la Junta de Extremadura va a desarrollar nuevas líneas de ayuda dirigidas al ahorro energético y también va a impulsar el autoconsumo y el desarrollo del almacenamiento, que es uno de los retos más importantes que tenemos en el presente y en el futuro. Además, para el Gobierno de la presidenta María Guardiola es imprescindible seguir impulsando las comunidades energéticas, la movilidad sostenible y los certificados de ahorro energético. Al mismo tiempo, seguirá desarrollando actuaciones de ahorro y eficiencia en la Administración. Y todo ello hay que hacerlo también de la mano del sector energético privado, de los ciudadanos, de las empresas. Y aquí AGENES jugará un papel fundamental como interlocutor y generadora de diálogo y trabajo conjunto con las instituciones, asociaciones y demás entidades relacionadas con el sector energético. Y no olvidemos que la Agencia Extremeña de la Energía, aunque está adscrita a la Junta de Extremadura, va a estar al servicio de todas las administraciones o de todas las entidades que requieran de sus servicios. Esta nueva figura que queremos darle no es incompatible con que siga, sin lugar a dudas, colaborando con las instituciones u organismos que así lo requieran. Las oportunidades que nos presenta el sector energético debemos aprovecharlas e impulsarlas entre todos, y AGENES es nuestro vehículo para ello. No estamos hablando de un sector que generará riqueza y empleo en el futuro, sino que ya es presente en nuestra región. Y no solo porque genere riqueza y empleo por sí mismo, también porque el suministro eléctrico en cantidad, en calidad y a precios competitivos es fundamental para el desarrollo de otras industrias, de otros proyectos empresariales, también para la innovación, para la investigación y para las nuevas tecnologías, incluidas la inteligencia artificial y los centros de datos que se están implantando en Extremadura. Entre otras oportunidades, podemos contar con la atracción de nuevas inversiones
el apoyo a las empresas del sector energético, a los consumidores, a los planes de industrialización y la ordenación del territorio. Sin olvidar también la formación en el sector energético. A todo ello tiene que dar respuesta la agencia. Extremadura ha logrado posicionarse como una de las grandes referencias europeas en generación de energías renovables. Producimos ya más de la mitad de nuestra energía a partir de fuentes limpias y nos situamos entre los territorios con mayor capacidad fotovoltaica de España. Todo este impulso a las energías renovables y al sector energético en general pasa sin duda por la continuidad de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, que, como bien saben sus señorías, es una energía limpia declarada por la Unión Europea y, además, potenciada por la Unión Europea. Necesitamos de todo el mix energético y AGENE es fundamental para impulsar todas las fuentes de energía. Ante todos estos retos y oportunidades, debemos contar con AGENE como fuente de conocimiento, de impulso y de desarrollo de nuestro sector energético. Extremadura tiene frente a sí una época apasionante, señorías. Estamos en un momento clave, porque somos una tierra idónea para la inversión, para la captación de talento y nuestro objetivo es la industrialización, dar seguridad a los proyectos actuales y atraer todos aquellos que podamos. Somos, Extremadura, una tierra con recursos, con capacidad y con una posición estratégica para liderar la transformación energética de nuestro país. Pero para aprovechar plenamente todas estas oportunidades necesitamos herramientas que sean eficaces, modernas y adaptadas a los retos de nuestro tiempo. Esta ley no crea una estructura de servicio a la Junta de Extremadura, crea una estructura al servicio de la propia Extremadura. Una entidad capaz de aportar agilidad, conocimiento técnico, capacidad de gestión y apoyo permanente a una política energética que será determinante para nuestro desarrollo económico, industrial y social en las próximas décadas. Por eso hoy apostamos por la planificación, por la competitividad, por la sostenibilidad y por el progreso de Extremadura. Les pido, por tanto, señorías, el apoyo a esta propuesta de ley, porque es una ley útil, necesaria y alineada con los intereses generales de nuestra región. Es una ley pensada para que Extremadura disponga de más capacidad, más autonomía y más oportunidades en uno de los ámbitos estratégicos más importantes de nuestro tiempo. Muchas gracias, señorías, y espero el apoyo de todos los grupos a esta propuesta de ley que acabamos de presentar desde el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señoría. Turno ahora de fijación de posiciones por el resto del grupo parlamentario. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Esquirín Siparés, por tiempo de 10 minutos. Bueno, buenos días al resto de diputadas y diputados. Muchísimas gracias, señor presidente. Adelantando que nosotros vamos a abstenernos en esta propuesta de ley porque consideramos que se ha dejado algún que otro resquicio ante este proceso de modificación y de creación de lo que va a ser una empresa pública, pero que creo y creemos desde Unidas por Extremadura que hay que dejar claro desde el principio por qué se está llegando a este punto y por qué se está constituyendo y está dejando de ser un consorcio la Agencia Extremeña de la Energía.
Y está dejando de serlo porque esto es la historia de un fracaso, y un fracaso que protagonizan los dos partidos del bipartidismo. Y hay que decir las cosas claras y hacer la autocrítica. Tanto la Junta de Extremadura como las diferentes diputaciones que gobierna el Partido Socialista. Y esto es una historia de un fracaso porque está bastante bien mover la Constitución, está bastante bien que se vio, de hecho, en la anterior sesión plenaria, pero una pregunta. ¿La colaboración interadministrativa es algo que no aparezca en nuestra Carta Magna? ¿El servicio al interés general no es algo que aparezca también en nuestra Carta Magna? Porque yo creo que es precisamente los principios que rigen la labor de las distintas administraciones públicas, ya sea cual sea su ámbito competencial territorial. Digo, y mientras que ustedes juegan a la confrontación los unos y los otros, van pasando cosas que a mí no voy a negar que me resulta muy paradigmático esta política de confrontación permanente entre el bipartidismo. Cuando llega el momento de hacer las políticas estructurales de este país, siempre se ponen de acuerdo. Siempre se ponen de acuerdo, también hay que decirlo, en contra de la mayoría social. Y esto es un juego de competición, a ver quién mantiene las diputaciones en el próximo proceso municipal, de quién las obtiene, y de un proceso de unas diputaciones provinciales que desde la parte que me toca de la administración local llevan años en un proceso de acaparamiento de competencias, allá sea donde haya un gris, la diputación, en mi caso la de Badajoz o la de Cáceres, van a meter las narices eliminando conceptos tan importantes como son la autonomía municipal o el propio proceso de desarrollo que podemos hacer desde los distintos ayuntamientos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la energía es una cuestión de modelo de región. Y cómo tratamos la energía, cómo tratamos lo que va a ser el servicio público del siglo XXI, igual que lo fuera anteriormente el agua pública, lo que podría ser la energía, y no lo tienen porque si lo tuvieran, la verdad, sinceramente, esto seguiría siendo un consorcio. Y no solamente el que había, sino uno mucho más grande, donde se tuvieran en cuenta la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, donde se tuvieran en cuenta las mancomunidades locales, donde estuviéramos todas las administraciones públicas que participamos de todo este proceso, porque esto es un servicio público que tenemos que desarrollar, una necesidad imperante en nuestra tierra. Porque mientras esto ocurre, los ayuntamientos nos seguimos moviendo en zonas grises, teniendo que jugar con los espacios que nos permite tanto la legislación autonómica como la legislación estatal y europea para poder desarrollar las comunidades energéticas locales. Los ayuntamientos a día de hoy todavía no pueden formar parte libremente, dependiendo mucho del ayuntamiento, en cooperativas de energía, que les permita, junto con sus vecinos y vecinas, poner en marcha una oportunidad única de generar un modelo estratégico de región, que es lo que tenemos que hacer con la energía. Y que esperamos que la Consejería de Industria y Energía, que la señora Morán en su plan estratégico sea una de las vertientes principales y uno de los pilares principales que tenemos que llevar a cabo como región. Y la verdad es que no podemos, aunque la hayamos apoyado y entendemos cuáles son las razones por cuál motivan tanto la urgencia de la aprobación de este proyecto de ley como la necesidad de convertirlo en empresa pública, porque se han ido las diputaciones, no puedo negar que también tenemos que acompañarlo con una pequeña crítica, porque se ha hurtado la posibilidad de que debatiéramos entre todos y todos cuál es nuestro modelo, qué queremos hacer con una herramienta que permite a la Junta de Extremadura incidir en un sector tan importante como la energía, como es nuestra agencia extremeña. Porque nos faltan muchas cosas dentro del proyecto de ley. Porque ahora que se va a convertir en empresa, lo vemos en el artículo 3 del proyecto. Prácticamente se circunscribe a la agencia extremeña a servicios de apoyo, asistencia, consultoría, prestación de subvenciones. Y yo los llevo ya escuchando varios meses en diputados y diputadas del Partido Popular, y está muy bien que a Unidas por Extremadura nos copien el discurso, porque fue mi formación política la primera que dijo que era contradictorio que en Extremadura produciéramos un 400% más de energía de la que consumimos y que en cambio paguemos la misma factura de la luz que el resto. Y está bien que nos copien el discurso, pero el discurso tiene que ir aparejado a una aplicación normativa del mismo, porque si no son eslóganes. ¿Y cuál es la aplicación que podríamos haber aprovechado en la Constitución como empresa pública de la Agencia Extremeña de la Energía? Pues, por ejemplo, que la agencia tuviera competencias en materia de producción, distribución y comercialización de energía. Porque eso es como bajamos la factura de la luz a nuestros vecinos y vecinas.
Así es como se incide y cómo se modifica y cómo se actúa desde el sector público. Porque es la demostración que un sector de la energía privatizado, desde que se privatizó por parte del Gobierno de José María Aznar y de los gobiernos de Felipe González, es un sector que se ha transformado en la ley de la selva y que, de hecho, aprovecha cualquier tipo de oportunidad para poner la bota en el cuello de aquellos que están abajo. Y desde la Junta de Extremadura tenemos la oportunidad de, con la Agencia Extremeña de la Energía, empezar a dar un paso hacia adelante que nos permita intervenir en el mercado, participar de él y dotar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, a todos los extremeños y extremeñas, de una energía barata y proveída por la Junta de Extremadura, proveída por quienes les tienen que defender. Por lo cual, adelantamos que, como esto y como se ha producido por un proceso de lectura única, no podemos hacer otra cosa que abstenernos e invitamos a la Junta de Extremadura, al Partido Socialista, a todo el resto de partidos de la Cámara y sobre todo a aquellos que tienen responsabilidades de gobierno en las distintas administraciones que tocan este tema, que es el momento de dejar la confrontación entre administraciones, ponerse a remangarse, a trabajar juntos y juntas, porque si no este tren también pasará, que de eso en Extremadura sabemos un poco. Y cuando este tren pase, en los pueblos no va a quedar la posibilidad. Hemos tenido un desarrollo con la pandemia que nos había abierto una frontera de oportunidades única, que no hemos aprovechado y que seguimos sin aprovechar. Con unas comunidades energéticas que siguen sin tener un desarrollo normativo acorde con el desarrollo que hay en la legislación europea. Y con una transposición en nuestras comunidades, que en el caso somos uno de los principales productores de energía, que permitan que nuestras administraciones públicas, desde las administraciones locales a nuestra administración regional, participen y colaboren de todo este proceso. Por lo cual, les invitamos a volver a la senda de la colaboración interadministrativa, del trabajo para los extremeños y a las extremeñas, que ahí es donde siempre nos van a encontrar a Unidas por Extremadura. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Sánchez Ocañavara por tiempo de 10 minutos. Buenos días, buenas tardes ya, señorías. Gracias, señor vicepresidente. Gracias al Partido Popular, señor Pacheco, por traer esta propuesta de ley que ya le adelanto votaremos favorablemente por una cuestión muy clara. Es que Extremadura necesita poner su inmenso potencial energético al servicio de los extremeños, a nuestro servicio. Hablamos de prioridades y la prioridad energética, como no puede ser de otro modo, también forma parte de nuestro ideario y del proyecto que queremos para nuestra región. Y lo decimos aquí claramente, no venimos a apoyar la creación de una nueva estructura administrativa por sí misma. No estamos aquí, ustedes lo saben, ni para engordar la Administración ni para multiplicar organismos públicos. Estamos aquí precisamente para todo lo contrario. Y apoyamos esta propuesta de ley porque entendemos que la energía es un elemento estratégico, una cuestión de soberanía económica y pilar fundamental para el futuro industrial de Extremadura. Está claro, todos lo sabemos, que nuestra tierra produce una ingente cantidad de energía. Sin embargo, los extremeños no nos beneficiamos suficientemente de ella. Somos una de las principales regiones productoras de España y Europa, pero seguimos sufriendo despoblación, pérdida de tejido industrial, bajos salarios y, lo más preocupante, una fuga continua de oportunidades y de talento. Y ese modelo debe cambiar y va a cambiar. Por eso estamos hoy aquí. No podemos seguir siendo un mero territorio productor, exportador de recursos, mientras otros territorios capturan el valor añadido, la industria y el empleo. La energía debe convertirse en palanca de desarrollo económico, industrial y demográfico. Y precisamente ahí es donde creemos que esta herramienta, la creación de esta agencia, puede ser de mucha utilidad a nuestra región. Nosotros, desde Vox, defendemos una política energética basada en unos principios muy claros. Primero, soberanía energética. Creo que todos lo compartimos. España y Extremadura no pueden depender de terceros países ni someterse a decisiones ideológicas impuestas en despachos alejados drásticamente de nuestra realidad.
En segundo lugar, la reindustrialización. La energía debe servir para atraer empresas, generar empleo estable y favorecer la implantación de actividad económica en todos y cada uno de nuestros municipios. En tercer lugar, aprovechar nuestros recursos propios, por supuesto. Debemos impulsar todas nuestras fuentes energéticas, repito, todas, que aporten seguridad de suministro, competitividad y estabilidad a nuestro sistema. Y, por último, como no puede ser de otra manera, simplificación administrativa. La Administración siempre debe ser una herramienta al servicio de los ciudadanos. Por ello, creemos que la creación de esta agencia, y cuando eche a andar, debe colaborar de manera muy estrecha con la Consejería de Desregulación para facilitar todo ello. Por todo lo anterior, esta agencia solo tendrá sentido si coordina, agiliza y facilita todo lo anterior. No tendrá sentido si se convierte en un nuevo centro de burocracia, en un duplicado de competencias o en un instrumento de propaganda ideológica. Queremos una agencia técnica, austera, eficaz y sometida a un estricto control presupuestario. Una agencia que ayude a captar inversiones, a facilitar la implantación industrial, a mejorar la eficiencia energética y, sobre todo, a apoyar a nuestras empresas y a nuestros municipios. Una agencia que trabaje para y por los extremeños y no para alimentar estructuras administrativas innecesarias que, por desgracia, es a lo que estábamos acostumbrados con anteriores gobiernos. Estamos, señorías, ante una oportunidad histórica. Extremadura está ante una oportunidad histórica. La continuidad de la central nuclear de Almaraz, el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas, la llegada de inversiones industriales y el enorme potencial de nuestros recursos deben traducirse en prosperidad para nuestra región. No podemos permitir que el futuro energético de Extremadura se decida únicamente fuera, como ya he dicho, que nuestra capacidad económica y productiva termine siempre lejos de aquí, porque la riqueza de nuestra región debe quedarse en nuestra región. Ya ven que nuestro mensaje es siempre el mismo. Se produce aquí, se queda aquí. Los recursos de los extremeños para los extremeños. Ese es el principio por el que vamos a apoyar esta iniciativa. Por tanto, vamos a votar favorablemente la ley, como ya les he anunciado, pero lo hacemos con una exigencia clara: que Agenex sea una herramienta útil, repito, eficiente y orientada a resultados. Debe estar al servicio de la prosperidad, la industria, el empleo y el bienestar para los extremeños. De ser así, Extremadura y los extremeños nos lo agradecerán. Muchas gracias. Gracias, señoría. Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mejías Tapia por tiempo de 10 minutos. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Comienzo mi intervención diciendo que desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a apoyar este proyecto de ley porque entendemos que es positivo para el futuro de Extremadura. Pero me gustaría comenzar esta intervención hablando de la forma elegida para tramitar esta propuesta de ley. Estamos ante una iniciativa que el propio Partido Popular considera estratégica para el futuro energético de Extremadura. Una iniciativa que, según argumenta, es necesaria para garantizar la continuidad de Agenex, para proteger los derechos de los trabajadores y dar respuesta a la salida de la Diputación de Cáceres del consorcio, una salida que fue comunicada en diciembre del 2024. Y precisamente por eso resulta difícil entender por qué el Gobierno no ha asumido directamente esta iniciativa mediante proyecto de ley. Porque si existe una situación compleja, si existe una necesidad organizativa urgente y si estamos una decisión que afecta al sector público autonómico, parece lógico que fuera el propio Consejo de Gobierno quien liderara esta reforma y asumiera la responsabilidad política de la misma. Sin embargo, el Gobierno de la Junta de Extremadura ha optado por esconderse detrás de una propuesta de ley presentada por el Grupo Popular. Y esa decisión no es irrelevante, porque los proyectos de ley
incorporan informes, memorias, estudios de impacto y un conjunto de garantías que permiten a esta Cámara ejercer mejor su función de control y evaluación. Por eso nos preguntamos si estamos ante una decisión adoptada por razones de interés general o ante un mecanismo para reducir controles y acelerar trámites, o ante una falta de previsión del Gobierno o ante un desacuerdo en la actual coalición del Gobierno. Se nos dice que existe urgencia, se nos habla de proteger a los trabajadores, se nos habla de garantizar la seguridad jurídica, pero la realidad es que la salida de la Diputación de Cáceres fue comunicada en diciembre de 2024. Por lo tanto, no estamos ante un hecho sobrevenido, ocurrido hace una semana, no estamos ante una emergencia imprevisible, estamos ante una situación conocida hace casi 2 años. Y cuando un problema se conoce desde hace tanto tiempo, resulta difícil justificar que ahora se pretenda limitar el debate parlamentario alegando una urgencia que el propio Gobierno ha tenido tiempo suficiente para gestionar. Por lo tanto, si la situación era tan urgente, el Gobierno ha tenido más de 1 año para actuar. Y si la agencia es tan estratégica, merece algo más que una proposición de ley tramitada deprisa y corriendo por lectura única. Dicho esto, señorías, como he dicho, el Grupo Parlamentario Socialista, de todas maneras, va a apoyar esta propuesta de ley. Y lo hacemos porque creemos que Extremadura necesita instrumentos públicos sólidos para afrontar uno de los mayores desafíos y oportunidades de nuestro tiempo, la transición energética. Sería difícil explicar a los extremeños y a las extremeñas que una tierra que produce cada vez más energía renovable, que alberga algunos de los proyectos más importantes de este país y que aspira a jugar un papel relevante en la transición energética de España, renunciara a disponer de una estructura especializada capaz de planificar, coordinar, ejecutar proyectos y captar oportunidades para nuestra región. Pero también queremos decir, señorías, con toda claridad, que este apoyo que hoy da el Grupo Parlamentario Socialista no supone un apoyo a la política energética que está desarrollando el Gobierno de la Junta de Extremadura. Porque una cosa es apoyar una herramienta útil para Extremadura y otra, muy distinta, es compartir la falta de rumbo que, a nuestro juicio, este Gobierno viene demostrando en una materia absolutamente estratégica para el futuro de nuestra región. Resulta llamativo, señorías, que hoy el Partido Popular nos presente como prioridad la creación de una agencia extremeña de la energía, cuando durante años buena parte de la derecha cuestionó muchas de las políticas públicas que hicieron posible el desarrollo de la energía renovable en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Las renovables no aparecieron en Extremadura por generación espontánea, son el resultado de décadas de planificación, de inversión pública, de impulso normativo y de una apuesta política sostenida en el tiempo. Y conviene recordar lo que acabo de decir, porque algunos parecen haber descubierto ahora las oportunidades de la transición energética cuando antes cuestionaban muchas de las decisiones que la hicieron posible. Pero esa no es la principal contradicción que encontramos. La principal contradicción está también dentro del propio Gobierno de la Junta de Extremadura, porque mientras el Partido Popular presenta esta agencia como una apuesta estratégica para liderar la transición energética, sigue dependiendo parlamentariamente de una fuerza política que ha dedicado años a cuestionar las políticas climáticas, a negar la urgencia de la transición energética y a atacar buena parte de las estrategias europeas que están movilizando miles de millones de euros para transformar la economía. Por lo tanto, señorías, esta contradicción también merece una explicación, porque es muy difícil saber cuál es el verdadero modelo energético del Gobierno de Extremadura. Si el modelo que hoy nos presenta el Partido Popular desde esta tribuna o el modelo que pactó hace escasas semanas con el partido Vox, que, como ustedes saben, han generado también mucha desconfianza en el sector de las energías renovables. Al margen de esto, señorías, la pregunta que nos debemos hacer
no es únicamente si debe existir la Agencia Extremeña de la Energía. La pregunta es para qué debe de servir esta agencia. Y para el Grupo Parlamentario Socialista, la energía no es únicamente una cuestión de competitividad económica, no es únicamente una cuestión de competitividad empresarial, no es únicamente un factor de atracción de inversiones. La energía también, señorías, es cohesión territorial, es igualdad de oportunidades, es la lucha contra la pobreza energética, es desarrollo industrial, es empleo de calidad y es capacidad para que la riqueza que se genera en Extremadura se quede en Extremadura. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, creemos que nuestra región necesita pasar de ser un territorio productor de energía a convertirse en un territorio capaz de generar industria, innovación, empleo y prosperidad alrededor de la energía. Para ir finalizando, señorías, conviene recordar que esta propuesta no surge de la nada. Hay una trayectoria previa. Existe una experiencia acumulada durante mucho tiempo. Existe un trabajo desarrollado durante años por el consorcio, primero por la asociación y después por el consorcio AGENER y por las instituciones que han venido impulsando la planificación energética en nuestra comunidad autónoma, como ha sido la Junta de Extremadura, evidentemente, pero también la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz. Y también conviene recordar que buena parte de los avances que hoy permiten a Extremadura situarse en una posición privilegiada dentro de la transición energética, tiene su origen en las políticas impulsadas durante años por gobiernos socialistas, principalmente por los gobiernos de Guillermo Fernández Vara, que apostaron por las energías renovables cuando muchos todavía la cuestionaban. Esos gobiernos tuvieron ambición política, que hoy echamos de menos en el Gobierno del Partido Popular y de Vox. Por eso entendemos que dotar de estabilidad institucional a esta estructura puede ser una decisión positiva para nuestra región. Por eso, y para terminar, y lo hacemos con espíritu constructivo, señorías del PP, y ustedes saben que esto no siempre fue así. El Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, lo hace hoy con espíritu constructivo. Por lo tanto, estaremos muy vigilantes también a los objetivos que AGENER para que se cumplan. Por eso, será una exigencia permanente del Grupo Parlamentario Socialista del cumplimiento de los objetivos de la ley que hoy aprobamos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra el debate el autor de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pacheco de Delgado, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor vicepresidente. En primer lugar, quiero comenzar esta réplica dando las gracias, por supuesto, a todos los grupos parlamentarios por el tono del debate, por donde hemos llevado este debate de esta propuesta de ley. También felicitar el trabajo que viene realizando la Junta de Extremadura, la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, y la propia consejera y todo su equipo en las materias que desarrolla, pero especialmente la que nos ocupa hoy, que es todo lo relativo con la energía. Indudablemente hoy no estamos debatiendo de modelos energéticos, de ideología, ni estamos debatiendo, no estamos realizando un debate en profundidad en cuanto a lo que necesita Extremadura del sector energético, de la hoja de ruta, del futuro. Estamos debatiendo sobre la creación de la Agencia de Energía de Extremadura como un ente público para que pase de ser un consorcio a un ente público. Yo creo que podemos mantener esos debates en cualquier otro momento, pero yo algunas cuestiones no las puedo obviar. En primer lugar, señor Schirinci, pues yo le tengo que decir que efectivamente en esta propuesta de ley no figura la distribución eléctrica, y esto no es una empresa pública que se dedique a hacerle competencia a las empresas privadas. Debemos pensar que no estamos creando una empresa pública al uso, que vaya ahí al mercado de la energía, de la electricidad. Esa no es nuestra pretensión, ni lo va a ser tampoco. Del mismo modo que Avante no se dedica a hacerle competencia a las empresas extremeñas, AGENER tampoco. Avante lo que hace es poner sus recursos para ayudar
a esas empresas que están en dificultades o para darle un impulso a los nuevos proyectos. AGENES va a hacer algo parecido en cuanto a asesoramiento, no solo a la Junta de Extremadura, sino también al sector privado. Pero lo que AGENES no va a hacer, bajo ningún concepto, es hacerle la competencia al sector privado de Extremadura, que se dedica a la energía, a la distribución, etcétera. Le decía, por tanto, que ese no es nuestro objetivo. Ha comentado usted que distintas administraciones se ocupan de competencias similares y que por eso se ha salido la Diputación de Cáceres, pasamos de consorcio a ente público. Bien, es que uno de los objetivos precisamente es que la Junta de Extremadura ejerza sus competencias en todo lo que tiene que ver con la energía y evitemos duplicidades. Sí, es cierto, es uno de los objetivos, pero la propuesta de ley no solo habla de una colaboración pública-privada o una colaboración entre diferentes administraciones, sino es que además lo potencia. Por lo tanto, sí, hay que leerse la ley en profundidad, la propuesta de ley. Por lo tanto, vamos a ejercer desde la Junta de Extremadura nuestras competencias de la forma que he explicado en mi primera exposición, para aprovechar esas oportunidades, para potenciar un sector energético que ya es un pilar fundamental de la economía en Extremadura, y vamos a colaborar con las empresas, con los consumidores, vamos a colaborar con asociaciones y vamos a colaborar también con las diputaciones y con los ayuntamientos. Pero al final lo lidera la Junta de Extremadura, que según el Estatuto de Autonomía es la competente en la materia que estamos hablando. Y otra de las razones por las que traemos esta ley y estamos pidiéndole a sus señorías que pasemos la agencia de ser un consorcio a ser un ente público dependiente de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio es precisamente la eficiencia, es precisamente la agilidad y es precisamente aprovechar esas oportunidades. La consejera se ha encontrado, por ejemplo, con 11.000 expedientes en los cajones, 11.000 expedientes que ha sacado adelante en materia de eficiencia energética y que se han resuelto y se van a pagar a lo largo del mes de junio. Pues precisamente el cambio jurídico de la agencia pretende, entre otras razones, esa agilidad en la tramitación de expedientes y en mejorar la tramitación de las ayudas que se puedan ir generando. Señor Mejía, a ver, yo ya es la segunda vez que a un compañero del Grupo Parlamentario Socialista escucho poner en duda el trabajo que realizamos los grupos parlamentarios y los diputados. Yo, cuando he estado en la oposición algún tiempo, nunca he puesto en cuestión el trabajo que realizamos nosotros. Es que tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Por lo tanto, que el Grupo Parlamentario Popular proponga una propuesta de ley no es que se le tenga que criticar, es que yo creo que incluso hay que alabar, porque ese es un trabajo que realizamos los grupos parlamentarios y los diputados en general. Porque le digo, señor Mejía, que la vigencia de una ley dentro del ordenamiento jurídico es independiente de que se haya aprobado a través de una propuesta de ley, de un proyecto de ley, o la tramitación sea ordinaria, extraordinaria o de lectura única. Al final, cuando esta ley se apruebe en el día de hoy y se publique en el Diario Oficial de Extremadura, la vigencia será exactamente la misma. Y los motivos de hacerlo de esta forma, algunos de ellos los ha expuesto usted mismo. Por lo tanto, no tiene sentido que pongamos en duda el trabajo que realizamos desde el Grupo Parlamentario Popular, del mismo modo que tampoco pongo en duda el trabajo que realizan ustedes, que mañana pueden traer una propuesta de ley de cualquier materia, aquí la debatimos y si nos ponemos de acuerdo la aprobamos y si no, pues no. Y tampoco hemos descubierto la transición energética de ninguna de las maneras. El Grupo Parlamentario Popular ni hoy, ni ayer, ni mañana le va a escuchar usted poner en cuestión ni la transición energética, ni las energías renovables, ni nada parecido. Es que nosotros siempre hablamos de la necesidad del mix energético. Porque, señorías, no ya dentro de unas décadas, que también, sino hoy ya necesitamos más generación eléctrica, más energía en todos los ámbitos. Los necesitan los consumidores, pero también las empresas y el desarrollo. Lo que sí que necesitamos son inversiones en la red de transporte. Eso sí lo necesitamos. Por lo tanto, nosotros apoyamos todo el mix energético. Apoyamos el hidrógeno verde,
apoyamos la eólica, apoyamos la solar y también apoyamos la energía nuclear. Porque va a ser necesario, lo está siendo ya, pero en las próximas décadas, por no decir siglos, que eso nos quede un poco lejos, pero posiblemente nosotros tengamos que también tener en cuenta que estamos trabajando para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones, que serán dentro de 4 años, sino para las próximas generaciones. Y crear esta Agencia de la Energía con todo el detalle que hemos expuesto y que en la propia propuesta de ley viene, es trabajar por las próximas generaciones. Lo que no podemos poner en cuestión es la energía nuclear, a la vez de hablar de que necesitamos más potencia, más energía, como hacen algunos grupos de la extrema izquierda, donde se pone en cuestión, por ejemplo, la energía hidroeléctrica. Y se pone en cuestión porque no apoyan los embalses, los pantanos. Es más, pretenden derribar más de la mitad de ellos porque el discurrir natural de los ríos debe ser lo que prevalezca. Por lo tanto, eliminamos la generación eléctrica a través de la hidroeléctrica. Tampoco podemos generar energía ni con la fotovoltaica ni con las termosolares, porque hay una contaminación indudable de los campos extremeños, ocupan un lugar, una extensión enorme y pues son contaminación tampoco. Pero es que descartamos la energía eólica por el mismo motivo, porque ocupamos nuestros montes, porque hay una contaminación también y también la descartamos. Indudablemente, hablar de la central nuclear de Almará o de la generación de energía nuclear, ya es que esto para la extrema izquierda indudablemente no entra dentro de sus posibilidades. Pues si la energía, la electricidad que necesitamos ya en Extremadura y en el resto de Europa la tenemos que generar por el autoabastecimiento, pues oiga, así es normal los ceros energéticos que hemos sufrido y que no tenemos explicación todavía a día de hoy. Por lo tanto, no hemos descubierto la transición energética, sino que estamos a favor de todo el mix. Y yo no puedo hablar de energía, de electricidad, abandonar esta tribuna sin hablar de la central nuclear de Almará. La central nuclear de Almará tiene que seguir abierta, pero yo ya voy a advertir, no puede ser una decisión táctica para afrontar el próximo periodo de elecciones municipales y generales. No puede ser que trabajemos por una prórroga de 3 años porque vienen precisamente esas elecciones y de ahí sí nos quedemos contentos. No, porque todos sabemos que posiblemente esa prórroga llegue después de lo que estamos viendo, pero todo por táctica, por estrategia, no porque pensemos que realmente Extremadura necesita la central nuclear de Almará. Desde el Grupo Parlamentario Popular, desde el Partido Popular, pensamos todo lo contrario, que 4.000 familias, el 7% de la generación eléctrica de España, el 5% del PIB, cuando además es una energía declarada por la Unión Europea limpia y que está siendo potenciada por Teresa Rivera, pues no nos conformamos con una prórroga táctica de 3 años, sino que nosotros pretendemos que la central nuclear de Almará vaya mucho más allá del año 2030. Y nada más, muchas gracias. Gracias, señoría.